¿Qué tal, Silvia, Marcelo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy Buenas bien, buenas tardes. tardes. Bueno, ¿cómo tomaron este tema? Vos que sos referente del colectivo y también, bueno, diputado nacional en este caso, ¿cómo tomaste esto? Bueno, con mucha preocupación porque tengo claro que los dichos de Milei en un escenario privilegiado, donde es un lugar que tiene muchísimo impacto, muchísima relevancia internacional, acusando homosexuales de pedófilas y señalando a las personas trans como enfermas y amenazando Ujú. con denunciar aquellas personas que han acompañado a sus hijos o a sus hijas trans, o equipos técnicos, médicos, profesionales que han acompañado de niños y niñas trans, diciéndole que van a pagar por los crímenes como los peores crímenes más aberrantes de la historia. Entiendo que genera una enorme preocupación en muchísimas personas, que es lógica, y ha generado mucha angustia. Ayer fue un día muy complicado para nuestro colectivo, había mucha angustia, eh, mucha incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Personas que se han casado, que han adoptado, que no saben si en algún momento va a haber algún retroceso de ley. Después, obviamente, esta supuesta ley que quiere derogar varios de los derechos que se han conquistado, entre ellos la figura del femicidio y la ley Micaela, el cupo trans, la paridad Ujú. de género, etcétera. Bueno, son declaraciones que nos ponen en alerta y nos preocupan enormemente. Pero en otra mano quiero decir que en realidad el discurso de Javier Milei y esa batalla cultural que él ha comprado muy rápidamente en este primer año de gobierno, y se ha rodeado de algunos ideólogos que realmente bueno, son maestros de la fake news y de la manipulación de la información, realmente también es una batalla cultural que está en su cabeza, no está en la sociedad argentina, en la cotidiana de la sociedad argentina. La sociedad argentina, como la sociedad en Estados Unidos, como en Europa, como en Brasil, en Chile y en tantos otros países, va mucho más adelante que la dirigencia, va mucho más adelante en términos de que la diversidad es parte de la realidad. Por supuesto hay gente que la recibe con más entusiasmo, hay gente que la mira con más recelo, pero hoy no hay hordas de gente corriendo en las calles a gays, lesbianas, bisexuales y trans para golpearlos, o no hay padres que tienen miedo de que sus hijos, por ver una película de Disney, se transformen en gays, lesbianas, o transicionen en su género. Eso es parte de esta fantasía, de estos fantasmas con los que se pelea permanente Javier Milei, que por supuesto generan mucho odio, pero que hablan de una batalla cultural perdida desde el arranque. El gobierno vino con esta idea de la batalla cultural y más alto gritan, escenarios más importantes buscan para poder dar esta opinión, habla más de la debilidad que tienen en que efectivamente esto en la sociedad no sea otra cosa que ruido, y llegue como una idea que efectivamente les permita dar ese debate social, ¿no? Yo creo que hoy incluso el planteo que hace el presidente, eliminación de la figura del femicidio, son cosas que están sumamente instaladas. Está claro que la sociedad entiende qué es el femicidio, qué implica el femicidio, por qué es importante particularizarlo. La enorme mayoría de la sociedad entiende que hay desigualdades de género. Por supuesto que después las medidas que tomemos para abordarlo podremos tener distintas opiniones, pero este planteo extremo del presidente no tiene ninguna viabilidad, ni en el Parlamento ni en la Ujú. sociedad. Ujú. Tengo entendido que desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans han denunciado penalmente al presidente. Sí, sí, no sé. Bueno, la federación denunció, yo también lo denuncié en el día de ayer. Ujú. Son las dos denuncias que se presentaron ayer. Hoy sé que había algunas otras denuncias también por ingresar, y hay algunas denuncias el día miércoles. En el caso nuestro, tanto mi denuncia como la de la Federación LGBT, nosotros denunciamos por ambos hechos. Por lo del tweet, o sea, el posteo de X vinculado a zurdos, hijos de puta, tiemblen, los vamos a seguir hasta el final del mundo, etcétera. Ujú. Y también incorporamos obviamente todas las expresiones vertidas en Davos, Ujú. e incluimos figuras como amenaza, abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público, incitación al odio, incitación a la violencia. La verdad que fue un discurso que te diría mucho más centrado en Argentina, en la repercusión que tiene en Argentina y en esta agenda a la que nos quiere llevar el presidente del supuesto anti-woke, que una agenda que haya interesado en Davos.
Sinceramente, si había algún interés en Davos en relación a Argentina, vinculado a la supuesta pretendida recuperación económica y algunas otras cuestiones, quedó totalmente de lado y desdibujado, porque sinceramente en Davos nadie entendía de qué estaba hablando Javier Milei cuando dedicó una parte enorme de su discurso primero a responsabilizar a los que organizan el evento y a las empresas presentes de que habían apoyado a la gente del LGBT. Después a decir una serie de barbaridades que no tienen ningún tipo de sustento de científico, ni de evidencia, ni de ningún tipo. Así que efectivamente ha quedado el presidente muy pedaleante con esta batalla cultural imaginaria y con una actitud que sinceramente entiendo yo va a hacer que se choque con parte de su electorado incluso, ¿no? Sí, hay un análisis que creo que hay que hacer sobre lo social. Vos decías la condena social, la carga social que puede llegar a tener esta situación, pero Milei sigue siendo avalado por el electorado, por la gente, según las encuestas también, su imagen también. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás la gente por ahí también está como cansado castigándole a ciertos colectivos, organizaciones. ¿Lo ves así o cómo analizás lo que estamos viviendo? Mira, yo entiendo que Javier Milei llegó al gobierno fundamentalmente fruto de una situación económica muy compleja, con una inflación descontrolada, con una falta de perspectiva de futuro, y había un agobio en la sociedad, una sensación de que Argentina estaba estancada, ¿no? Y de que no avanza hacia ningún lado y de que no se veía cuál era la perspectiva, ¿no? Y entonces Javier Milei logró capitalizar y canalizar esa necesidad o esa ansia de cambio que proponía o que planteaba una parte de la sociedad. Sí, y ahora, eso no incluye el paquete de lo que ellos llaman la batalla cultural. Una parte sí, obviamente, hay un porcentaje de su votante que son negacionistas, que creen que con los militares estábamos mejor, dice que las abuelas de Plaza de Mayo inventan los nietos recuperados para justificar su existencia. Digo, hay un montón de cuestiones de ese. La mayoría de los votantes de Javier Milei lo votaron por la propuesta económica, de ordenar la economía, de traer un poco de orden y de previsibilidad al país. En parte esos objetivos se lograron, o discrepo la forma en que se lograron, y creo que no es sustentable, pero bueno, la gente percibe incluso con una inflación alta, porque 2-3% es alto de inflación, pero percibe que no hay ese vértigo del año pasado de que no se sabía en qué momento parecía que el tren descarrilaba. Entonces, allí hay una situación particular donde la gente, entiendo, votó esa parte de la agenda. Y creo que justamente la ley anti-woke que está mandando Milei, que es una ley que hoy no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Congreso, incluso porque muchos de sus aliados y los que les han votado varias de las leyes son votantes de esas leyes cuando eran diputados también, cuando se votaron algunas de estas leyes, y entiendo que es muy difícil que, al menos con la composición de hoy del Congreso, se llegue a sancionar esa ley, pero creo que el gobierno va a hacer una operación que es que seguramente, si la situación económica sigue ordenada, le va a ir bien en la elección, va a ser una buena elección por la economía, pero la va a facturar por la batalla cultural. Nos hace discutir esto, entonces va a decir, bueno, la gente validó mi agenda de batalla cultural, ¿no? Como para decir, bueno, la gente está validando que retrocedamos en derechos. Yo creo que eso es una mentira, creo que eso es un engaño, creo que la gente no, en general vota por su situación personal, y eso tiene mucho que ver con la economía, por eso va a depender mucho de la economía y de la situación económica con la que lleguemos a septiembre, octubre, cómo le vaya al presidente en las elecciones, pero el gobierno va a intentar venderlo como una validación de esta agenda ultramontana, reaccionaria, insólita. Solo 2 países en América Latina no tienen la figura del femicidio, son Haití y Cuba. Haití, el país más pobre de Latinoamérica, uno de los países más pobres del mundo, y Cuba, un régimen donde hay algunos derechos y otros no, hay restricción de algunos derechos, ¿no? Entonces, pensar que esas pueden ser las balas de comparación cuando las democracias consolidadas en la región todas han incorporado la figura del femicidio,
hoy es un tema de preocupación internacional porque efectivamente las mujeres mueren por causas de género, independientemente de que todo este grupo de gente lo niegue. Entonces creo que esa agenda tiene poco sustento en la sociedad, van a intentar imponerla, van a intentar facturar el triunfo electoral en esos términos, veremos qué ocurre cuando llegue al Congreso. Entiendo que incluso los aliados más entusiastas que le quieren votar todo, hasta lo que el gobierno no quiere que le voten, tienen que tener algún tipo de reparo y de pudor y sostener algunos de los valores que en algún momento sostuvieron. Esteban, muchísimas gracias, un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Esteban Paulón es diputado nacional por el socialismo y también es un referente del colectivo LGBT+. Ha hecho una denuncia.